La Biblia nos cuenta sobre Jesús a los 12 años, discutiendo con los sabios en el templo. Y después, silencio absoluto. El próximo registro es de él a los 30 años, siendo bautizado en el Jordán. 18 años simplemente desaparecieron. 18 años que nadie consigue explicar. La Iglesia tuvo 2000 años para contar dónde Jesús estuvo durante ese periodo, y nunca lo hizo. Rudolf Steiner, a través de su capacidad de acceder a los archivos akáshicos, reveló exactamente para dónde Jesús fue. Y cuando lo descubras, vas a entender por qué la Iglesia necesitó apagar esa parte de la historia. Probablemente creciste escuchando que Jesús era carpintero en Nazaret, trabajando silenciosamente hasta el momento de iniciar su misión. Esa es la versión que la Iglesia quiere que creas. Pero piensa conmigo, un ser que vendría a transformar toda la historia de la humanidad. ¿Se quedó simplemente haciendo muebles durante 18 años? ¿Eso te hace sentido? Existe un dolor profundo que muchas personas sienten cuando miran hacia las enseñanzas cristianas. Una sensación de que algo está faltando, de que la historia no está completa, de que existen piezas del rompecabezas que fueron deliberadamente removidas. Si sientes eso, no estás imaginando cosas. Tu espíritu está captando una verdad que tu mente aún no consigue procesar completamente. Rudolf Steiner dedicó décadas de su vida investigando los mundos espirituales a través de la ciencia espiritual. Y una de las descubiertas más impactantes que él hizo fue justamente sobre esos años perdidos de Jesús. Él no estaba haciendo muebles. Él estaba siendo preparado para recibir algo tan inmenso que ningún ser humano común conseguiría soportar. Pero antes de revelarte para dónde Jesús fue y lo que aconteció durante esos 18 años, necesito que entiendas algo fundamental, algo que cambia completamente la forma como vemos la figura de Jesús. Steiner reveló que existieron 2 niños Jesús, no uno. 2. Eso parece una locura. Continúa conmigo, porque esa información está en los propios evangelios, escondida a la vista de todos. El Evangelio de Mateo cuenta una historia. El Evangelio de Lucas cuenta otra historia completamente diferente. La Iglesia dice que son perspectivas diferentes del mismo evento. Steiner mostró que no. Son historias de 2 niños diferentes. Uno nació en Belén, descendiente de la linaje real de David. El otro nació en Nazaret, de una linaje sacerdotal. Uno recibió la visita de los Reyes Magos. El otro recibió la visita de los pastores. ¿Por qué la Iglesia nunca explicó esas contradicciones obvias entre los evangelios? ¿Por qué Mateo dice que la familia huyó para Egipto, mientras Lucas dice que fueron directo para Nazaret? Porque son 2 familias diferentes, 2 niños diferentes, y lo que aconteció entre ellos es justamente la clave para entender los años perdidos. A los 12 años, algo extraordinario aconteció. El niño Jesús de Lucas, aquel de linaje sacerdotal, cargaba en su alma una pureza espiritual sin precedentes. Él era lo que Steiner llamaba de alma adámica, un alma que nunca había encarnado antes, que mantenía la pureza original de la humanidad antes de la caída. Ya el niño Jesús de Mateo cargaba en sí toda la sabiduría acumulada de Zaratustra, el gran iniciado persa. Cuando los 2 niños se encontraron a los 12 años, aconteció una transferencia espiritual. El yo de Zaratustra, que habitaba el Jesús de Mateo, pasó para el cuerpo del Jesús de Lucas. Fue en ese momento que el niño de Lucas fue encontrado en el templo, discutiendo con los sabios de igual para igual.
sorprendiendo a todos con su sabiduría. Él tenía 12 años, pero hablaba como un maestro, porque ahora cargaba en sí la sabiduría milenar de Zaratustra combinada con la pureza del alma adámica. El otro niño, el de Mateo, murió poco tiempo después. Su misión estaba cumplida: servir de recipiente para que la entidad de Zaratustra pudiese transferirse. Guarda esa información, porque ella es esencial para entender lo que viene a seguir. Ahora Jesús de Nazaret, uniendo pureza y sabiduría en un único ser, necesitaba ser preparado para algo aún mayor. Necesitaba ser preparado para recibir la entidad cósmica del Cristo. Y esa preparación no podía acontecer en una pequeña villa de Galilea. Es aquí que comienzan los años perdidos. Steiner reveló que Jesús viajó, no como un turista, sino como un buscador espiritual en una jornada de preparación. Él visitó centros de misterios antiguos, lugares donde el conocimiento espiritual más profundo había sido preservado, lugares que la Iglesia prefirió que nunca supieses que él visitó. La primera gran jornada lo llevó a Egipto, no el Egipto de las pirámides turísticas, sino el Egipto de los templos de iniciación, los mismos templos donde Moisés había sido iniciado siglos antes. Los mismos locales donde los grandes misterios de Isis y Osiris eran practicados. Jesús llegó a Egipto buscando la sabiduría antigua, pero lo que encontró fue decadencia. Los templos que un día habían sido centros de luz espiritual ahora estaban dominados por sombras. Los sacerdotes habían perdido la conexión verdadera con los mundos espirituales. Practicaban rituales vacíos, repitiendo palabras cuyo significado ya no comprendían. Steiner describe que Jesús sintió un dolor profundo al testimoniar eso. Él veía lo que aquellos templos habían sido. Veía la gloria espiritual que un día irradiaban. Y veía el estado de decadencia en que se encontraban. Los demonios habíanse infiltrado en los misterios egipcios. Lo que antes era luz, ahora era sombra disfrazada de luz. Pero esa experiencia no fue en vano. Jesús necesitaba ver con sus propios ojos el estado de la humanidad. Necesitaba sentir en la propia alma la degradación de los antiguos misterios. Porque su misión sería justamente traer una nueva luz, un nuevo camino, que no dependiese más de esas estructuras corrompidas, de Egipto. Jesús siguió para otras tierras. Steiner indica que él visitó centros de misterios en diferentes regiones. Cada visita revelaba el mismo patrón: decadencia, corrupción, pérdida de la conexión original. Los misterios caldeos, que un día habían sido fuente de profunda sabiduría astronómica y espiritual, ahora servían a propósitos materiales. Los sacerdotes usaban el conocimiento para manipular, para ganar poder sobre otros. La astrología, que un día era una ciencia sagrada de lectura de las intenciones divinas en los cielos, habíase tornado herramienta de control. Los misterios griegos, otrora tan puros en los tiempos de Orfeo, ahora eran apenas cascarones vacíos de rituales. Las iniciaciones en Eleusis continuaban aconteciendo, pero el verdadero poder transformador habíase perdido. Los participantes sentían sensaciones, veían visiones, pero no eran más verdaderamente transformados en su ser más profundo. Jesús testimonió todo eso. Absorbió el sufrimiento de una humanidad que había perdido su conexión con lo divino. Cada templo decadente que visitaba era como una herida en su corazón, pero esas heridas eran necesarias. Él necesitaba cargar en sí mismo el dolor de toda la humanidad, para poder, más tarde, transformar ese dolor.
y entonces vino la jornada, que pocos se atreven a mencionar, la jornada hacia el oriente. Pero espera, ¿por qué estos viajes eran tan importantes? ¿Por qué Jesús no podía simplemente quedarse en Israel, estudiando la Torá, preparándose localmente? Rudolf Steiner explica que Jesús necesitaba absorber todas las corrientes espirituales de la humanidad. Cada civilización había desarrollado un aspecto diferente de la sabiduría divina. Los egipcios comprendían los misterios de la vida después de la muerte. Los caldeos dominaban las leyes de los cielos y de las estrellas. Los indios habían penetrado en los secretos de la meditación y del control de la conciencia. Los persas entendían la lucha entre la luz y las tinieblas. Ninguna de estas tradiciones estaba completa, pero juntas formaban un mosaico de la verdad espiritual. Jesús necesitaba reunir todas esas piezas en sí mismo, antes de poder traer algo completamente nuevo. Él no vino para destruir las antiguas sabidurías, sino para completarlas, para elevar lo que había de verdadero en cada tradición y trascender lo que había delimitado. Por eso su jornada no fue aleatoria. Fue una cosecha espiritual, una reunión de todo el conocimiento que la humanidad había acumulado a lo largo de milenios. Existen registros históricos, llamados por algunos Evangelio de Isa, que hablan de un profeta judío que visitó la India y el Tíbet. La Iglesia siempre descartó estos registros como falsificaciones, pero Rudolf Steiner, a través de su investigación espiritual independiente, confirmó que Jesús, de hecho, visitó esas tierras. En la India, Jesús encontró algo diferente de lo que había encontrado en Egipto y en Caldea. Los brahmanes aún mantenían viva una llama de sabiduría espiritual, pero era una sabiduría volcada hacia la fuga del mundo, hacia la negación de la materia, hacia el escape del ciclo de reencarnaciones. Jesús comprendió que esa sabiduría, aunque genuina, era incompleta. El camino no era huir del mundo, sino transformar el mundo. No era negar la materia, sino espiritualizar la materia. No era escapar de las encarnaciones, sino traer el cielo a la tierra, a través de las encarnaciones, en el Tíbet, en los monasterios de las montañas más altas. Jesús encontró monjes que practicaban disciplinas espirituales de intensidad impresionante. Ellos conseguían controlar el cuerpo, aquietar la mente, acceder a estados alterados de conciencia, pero incluso allí, algo estaba faltando. Era una espiritualidad que miraba para arriba, para fuera, para lejos, no para dentro, no para el corazón humano, donde el verdadero templo debería ser construido. Cada paso de esa jornada estaba preparando a Jesús para su misión. Cada encuentro con los antiguos misterios mostraba a él tanto lo que había sido perdido, cuanto lo que necesitaba ser traído de nuevo. Él estaba absorbiendo toda la sabiduría espiritual de la humanidad, pero también testimoniando su decadencia, para poder ofrecer algo completamente nuevo. Rudolf Steiner describe que durante esos años, Jesús también pasó por sus propias iniciaciones internas, no en los moldes de los antiguos templos corrompidos, sino a través de experiencias directas con los mundos espirituales. Él encontró a Lucifer y a Ahriman cara a cara, mucho antes de las famosas tentaciones en el desierto. Él experimentó las fuerzas que intentan desviar a la humanidad de su camino, y aquí está algo que va a impactarte. Jesús casi sucumbió. Hubo momentos durante esos 18 años en que el dolor de testimoniar la decadencia humana
fue tan grande que él casi desistió. Momentos en que las fuerzas opuestas casi consiguieron desviarlo. Rudolf Steiner revela que fue justamente esa vulnerabilidad, esa capacidad de sentir genuinamente el dolor, que hizo de Jesús el recipiente perfecto para recibir al Cristo, un ser que no pudiese ser tentado. No podría redimir, un ser que no conociese la flaqueza, no podría fortalecer, un ser que no experimentase el abismo, no podría construir el puente. Poco a poco, Jesús fue acercándose al momento crucial. Los 18 años de preparación estaban llegando al fin. Toda la sabiduría que había absorbido, todo el dolor que había testimoniado, toda la pureza que mantenía en su alma adámica, todo eso estaba convergiendo para un único punto, el bautismo en el Jordán. Pero, ¿qué realmente aconteció en aquel bautismo? ¿Por qué fue tan importante que los evangelios marcan el inicio del ministerio de Jesús? ¿Exactamente en ese punto? ¿Por qué Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar las sandalias de aquel que vendría? Aquí está la revelación que cambia todo. En el momento del bautismo, cuando Jesús emergió de las aguas del Jordán, algo descendió sobre él. Los evangelios describen como una paloma, como el Espíritu Santo. Rudolf Steiner revela que lo que realmente aconteció fue mucho más profundo. En el momento del bautismo, el yo de Jesús se retiró parcialmente, y la entidad cósmica del Cristo, el Logos solar, descendió y ocupó ese espacio. A partir de aquel momento, no era más apenas Jesús de Nazaret, caminando por la tierra. Era el Cristo, usando el cuerpo de Jesús como vehículo para actuar en el mundo físico. Los 18 años de preparación fueron necesarios para crear un ser humano capaz de soportar eso. Ningún cuerpo común, ninguna alma común, podría servir de recipiente para el Cristo cósmico. Fue preciso la pureza del alma adámica. Fue preciso la sabiduría de Zaratustra. Fueron precisos los años de preparación en los templos del mundo. Fue preciso todo eso para que un ser humano pudiese, por 3 años, cargar en sí mismo el Dios solar. ¿Y por qué la Iglesia escondió todo eso? Porque si tú supieras que Jesús pasó por una preparación tan intensa, comenzarías a preguntar, ¿cuál es mi preparación? ¿Qué necesito hacer para aproximarme al Cristo? La Iglesia prefirió presentar a Jesús como un ser tan único, tan diferente, que tú jamás podrías compararte a Él. Tú deberías apenas adorar de lejos, obedecer a los intermediarios, seguir las reglas, la idea de que tú también estás en una jornada de preparación, de que tú también puedes abrirte para recibir el Cristo en tu propio corazón. Eso era peligroso de más para la institución. Rudolf Steiner devolvió esa verdad a la humanidad. Cada uno de nosotros está en su propia jornada de preparación. Cada vida, cada experiencia, cada sufrimiento está preparándonos para algo mayor. El camino de Jesús no fue para ser admirado de lejos, sino para ser seguido de cerca. Y hay algo más que necesito contarte. Algo que conecta esos 18 años perdidos con tu propia vida. Durante esos 18 años, Jesús no apenas visitó templos y absorbió sabiduría. Él también vivió entre las personas comunes, trabajó con sus manos, conoció el sufrimiento de los pobres, la arrogancia de los ricos, la ceguera de los religiosos, la sed espiritual de los buscadores sinceros. Rudolf Steiner describe momentos en que Jesús curó personas, incluso antes del bautismo,
Pero eran curas diferentes de las que vendrían después. Eran curas por la presencia, por la pureza de su aura, por el simple hecho de estar allí. La gente se sentía mejor cerca de él, sin saber explicar por qué. Enfermedades que parecían incurables, simplemente desaparecían. No porque él hiciera milagros en el sentido que entendemos, sino porque su presencia elevaba la vibración de todo a su alrededor. Hay relatos en los archivos akáshicos de una mujer en Persia que estaba al borde de la muerte. Sus hijos ya habían preparado el funeral. Jesús pasó por la aldea. Entró en su casa sin ser invitado. Simplemente la miró y dijo una única frase. Rudolf Steiner no revela cuál fue la frase, pero cuenta que la mujer se levantó inmediatamente, completamente curada. Los aldeanos quisieron adorarlo como a un dios. Él partió aquella misma noche, sin dejar rastros. Esto sucedió repetidamente durante los años perdidos. Jesús ayudaba, curaba, enseñaba, pero nunca permanecía. Nunca aceptaba adoración. Nunca creaba seguidores fijos, porque aún no era el momento. Su misión pública solo comenzaría después del bautismo, cuando el Cristo habitase plenamente en él. Y aquí está una revelación, que pocos están preparados para oír. Durante esos 18 años, Jesús también falló. Sí, falló. No en el sentido moral que la Iglesia tanto teme, sino en el sentido humano. Hubo momentos en que intentó curar y no consiguió. Hubo momentos en que enseñó y nadie entendió. Hubo momentos en que la soledad fue tan intensa que él cuestionó si su misión era real. Steiner revela que esos fallos eran necesarios. Cada fallo aprofundizaba su humanidad. Cada momento de duda fortalecía su fe. Cada experiencia de soledad expandía su capacidad de compasión. El Cristo cósmico necesitaba un recipiente que conociese todas las nuances de la experiencia humana, incluyendo el fracaso. Piénsalo conmigo. Si Jesús nunca hubiese fallado, ¿cómo podría entender tu fallo? Si nunca hubiese dudado, ¿cómo podría fortalecer tu fe? La Iglesia ha creado una imagen de Jesús, como un ser perfecto desde el nacimiento, incapaz de error. Steiner muestra que esa perfección fue conquistada, no dada. Y eso es mucho más inspirador. Porque si la perfección de Jesús fue construida a través de experiencias, entonces la tuya también puede serlo. En los últimos años antes del bautismo, Jesús pasó un periodo significativo junto a los esenios. Los esenios eran una comunidad judía que vivía apartada de la sociedad, practicando rituales de purificación y manteniendo vivas ciertas tradiciones espirituales que el judaísmo oficial había abandonado. Juan el Bautista era esenio. Esto es importante. Jesús vivió entre ellos, pero no como uno de ellos. Él observaba sus prácticas, aprendía sus rituales, pero sabía que su camino era diferente. Los esenios buscaban la pureza a través del alejamiento del mundo. Jesús buscaría la pureza a través de la transformación del mundo. Fue en los años con los esenios que Jesús comprendió plenamente su misión. No sería un profeta como los antiguos, que hablaban en nombre de Dios. No sería un rey como David, que gobernaría un pueblo. No sería un sacerdote como Melquisedec, que mediaría entre cielo y tierra. Él sería algo completamente nuevo. Sería el propio portal entre lo humano y lo divino, encarnado en forma física. Los esenios tenían profecías sobre un Mesías que vendría. Jesús conocía esas profecías.
y sabía que no correspondía exactamente a lo que ellas describían. El Mesías que los esenios esperaban sería un conquistador, un libertador político, un restaurador del reino de Israel. Jesús sería algo mucho mayor y muy diferente. Eso causó conflicto. Algunos esenios reconocían en Jesús algo extraordinario. Otros lo veían con desconfianza. ¿Cómo alguien que no seguía todas las reglas podría ser el elegido? Esa misma pregunta sería hecha después por los fariseos y saduceos. La regla nunca revela la verdad. La verdad trasciende todas las reglas. Cuando llegó el momento del bautismo, Jesús ya había pasado por una transformación completa. Ya no era el niño de 12 años en el templo, era un ser humano, que había absorbido toda la sabiduría disponible en la tierra, testimoniado toda la decadencia de los antiguos misterios, experimentado todas las nuances de la vida humana, y se preparado en cuerpo, alma y espíritu para recibir algo que ningún ser humano había recibido antes. Juan el Bautista reconoció eso inmediatamente. Cuando Jesús se aproximó para ser bautizado, Juan intentó impedirlo. Dijo que era él quien debía ser bautizado por Jesús. Pero Jesús insistió. Necesitaba cumplir toda la justicia. Necesitaba pasar por el ritual de purificación por los pecados, mesmo no teniendo pecados propios, porque estaba cargando los pecados de toda la humanidad. En el momento en que Jesús emergió de las aguas, los cielos se abrieron. La entidad cósmica del Cristo, que había esperado desde el inicio de los tiempos por este momento, descendió y se unió a Jesús. A partir de allí, por 3 años, el propio Logos solar caminó por la tierra en forma humana. Los 40 días en el desierto que se siguieron fueron la integración final. Jesús necesitaba acostumbrarse a cargar el Cristo dentro de sí. Las tentaciones de Satanás fueron reales, pero Jesús ya había enfrentado a Lucifer y a Arimán durante los 18 años. Ya conocía sus estrategias. Ya había fortalecido su resistencia. Cuando salió del desierto, estaba listo. 3 años de ministerio. 3 años que cambiarían para siempre el curso de la historia humana. 3 años que fueron posibles, solo porque hubo 18 años de preparación. Y ahora necesito hacerte una pregunta. ¿Estás en tu propia jornada de 18 años? ¿Estás pasando por experiencias que no hacen sentido ahora, pero que te están preparando para algo mayor? Steiner enseñó que cada uno de nosotros tiene una misión espiritual, no tan grande como la de Jesús, pero real, importante, única. Y antes de cumplir esa misión, necesitamos ser preparados. Las dificultades que enfrentas no son puniciones. Son preparaciones. Los lugares oscuros que visitas no son castigos, son templos de iniciación. Piensa en tus últimos años, en las crisis que enfrentaste, en las pérdidas que sufriste, en las decepciones que experimentaste. Y si todo eso estuviera preparándote para algo que aún no puedes ver. La diferencia entre Jesús y nosotros no es que Él fue preparado y nosotros no. La diferencia es que Él estaba consciente de su preparación, mientras que la mayoría de nosotros pasa por la vida sin percibir lo que está aconteciendo. Steiner nos invita a despertar para nuestra propia jornada, a ver las experiencias de la vida, no como accidentes, sino como etapas de una preparación, cuidadosamente orquestada por los mundos espirituales. ¿Ya tuviste momentos en que sentiste una presencia mayor guiando tu vida? Momentos en que una coincidencia pareció significativa demasiado para ser coincidencia. Momentos en que una dificultad superada reveló un aprendizaje profundo.
Esas son señales de que tú también estás en preparación. Y así como Jesús visitó templos decadentes y absorbió tanto la sabiduría cuanto el dolor, tú también has sido enviado para lugares de sombra. Relaciones tóxicas que te enseñaron sobre amor verdadero. Empleos opresivos que te mostraron el valor de la libertad. Creencias limitantes que al caer revelaron horizontes infinitos. La Iglesia eliminó los 18 años de Jesús para crear una distancia entre él y tú. Steiner revela esos años para disminuir esa distancia. Jesús no nació listo. Él se hizo listo. Y tú también estás en el proceso de hacerte listo para tu propia misión. Antes de que continuemos, necesito detenerme un momento para hablar directamente contigo. Si has llegado hasta aquí, es porque tu espíritu reconoce la verdad en estas palabras. No eres un espectador casual, eres alguien que está buscando, alguien que siente que existe más de lo que la religión institucional puede ofrecer, alguien que está en su propia jornada de 18 años. Este conocimiento que estoy compartiendo contigo no es fácil de encontrar. Rudolf Steiner escribió en alemán hace más de 100 años. Sus obras son densas, complejas. Exigen años de estudio para ser comprendidas. Yo dedico horas de investigación para cada video como este, traduciendo, interpretando, haciendo accesible lo que estaba escondido. Este canal existe para preservar y transmitir la verdadera ciencia espiritual de Steiner, y solo puede continuar existiendo con el apoyo de personas como tú. El Super Thanks ahí abajo no es solo una forma de apoyo financiero. Es tú diciendo que esa verdad necesita continuar siendo revelada. Es tú convirtiéndote en un guardián del conocimiento antroposófico cuando haces clic en ese corazón dorado. No solo me estás apoyando a mí, estás financiando la preservación de enseñanzas que la Iglesia prefirió que fueran olvidadas. Estás garantizando que más personas despierten. Estás participando de una misión espiritual colectiva. No pido esto a la ligera. Solo lo pido porque sé el valor de lo que estoy entregando. Y si tú también reconoces ese valor, el Super Thanks es la forma de honrar ese intercambio. Ahora, déjame contarte lo que sucedió después de que Jesús completó su misión. Cuando Jesús murió en la cruz, el Cristo cósmico se retiró, pero no volvió a donde estaba antes. Algo cambió permanentemente. Durante 3 años, el Cristo se había conectado tan profundamente con la tierra que ahora formaba parte de ella. La sangre que escurrió en la cruz cargaba algo del Cristo, y esa sangre fue absorbida por la tierra. A partir de aquel momento, el Cristo no está más solo en los cielos. Él está en la propia aura de la tierra. Está disponible para cualquier ser humano que busque sinceramente. No se necesitan intermediarios, no se necesitan instituciones. El Cristo está en ti, esperando ser reconocido. Los 18 años de preparación de Jesús resultaron en esto: hacer posible que el Cristo habitara en la tierra y en cada corazón humano. Toda aquella jornada, todo aquel sufrimiento, toda aquella preparación, fue para que tú pudieras encontrar el Cristo dentro de ti mismo. Steiner llamaba a esto cristianismo esotérico, no las doctrinas externas de la Iglesia, sino la experiencia interna de unión con el Cristo. Y esa experiencia no requiere que vayas a templos en Egipto o monasterios en el Tíbet. Ella puede suceder en el silencio de tu cuarto, en la meditación de la mañana, en el momento de crisis, cuando clamas por ayuda y sientes una presencia respondiendo. Los años perdidos de Jesús fueron borrados porque revelaban un camino de preparación que cualquiera podría seguir.
La Iglesia prefirió la distancia. Steiner ofrece la proximidad. Y tú, que estás escuchando esto ahora, formas parte de un grupo especial. Almas que encarnaron en este tiempo específico para rescatar esas verdades. Almas que sintieron la incompletud del cristianismo institucional y buscaron algo más. Almas que están listas para conocer al Cristo no como figura distante, sino como presencia viva. Tu jornada de preparación continúa. Pero ahora tienes una pieza crucial del rompecabezas. Sabes que hasta Jesús necesitó ser preparado. Sabes que los años difíciles tienen un propósito. Sabes que la decadencia que atestiguas a tu alrededor no es el fin, sino el preludio de una nueva luz. Lo que hagas con este conocimiento determina el próximo capítulo de tu propia historia. Steiner dejó ejercicios prácticos para quien quiere acelerar su preparación espiritual. Uno de los más poderosos es la revisión del día, hecha a la noche antes de dormir. Repasar los eventos del día de atrás para adelante, como si fuera una película al revés, comenzando del momento presente y volviendo hasta el despertar, no para juzgar, no para criticarse, sino para observar. Este ejercicio simple fortalece el cuerpo etérico, desarrolla la memoria espiritual y prepara el alma para experiencias más profundas durante el sueño. Jesús probablemente practicó algo semejante durante sus años de preparación. Los iniciados de todos los tiempos conocen variaciones de esta práctica. Otro ejercicio es la contemplación de un pensamiento elevado al inicio del día. Antes de mirar el celular, antes de pensar en las tareas, antes de dejarse llevar por la correría, dedícale 5 minutos a un único pensamiento espiritual. Puede ser una frase de Rudolf Steiner, un pasaje de los evangelios verdaderos, una idea que eleve tu alma. Deja que ese pensamiento impregne tu conciencia antes de entrar en el mundo. Estos ejercicios parecen simples, y lo son. Pero su simplicidad esconde profundidad. Jesús pasó 18 años preparándose no a través de rituales complejos, sino a través de experiencias simples vividas con total presencia. Tú puedes comenzar tu preparación ahora, con lo que tienes disponible. El camino está abierto. La verdad fue revelada. Los 18 años que la Iglesia escondió ahora están delante de ti. No como información muerta, sino como invitación viva. ¿Aceptas esta invitación? Comenta aquí abajo una palabra: despertar. Solo eso. Si este video removió tu alma, si sentiste que estabas escuchando algo que ya sabías pero habías olvidado, si reconoces que estás en tu propia jornada de preparación, escribe despertar en los comentarios. Y si tienes una pregunta específica sobre los años perdidos de Jesús, sobre las enseñanzas de Rudolf Steiner, sobre tu propia jornada espiritual, escribe también. Yo leo todos los comentarios y los más profundos los respondo personalmente. Esta es una comunidad de almas despiertas y tú formas parte de ella ahora. La verdad sobre los 18 años de Jesús fue revelada. La Iglesia escondió, Steiner trajo de vuelta, y tú elegiste escuchar. Esto no es coincidencia, esto es preparación. Tu jornada continúa.